Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de Prime Time. Hoy nos visita alguien que viene del Ayuntamiento de Bilbao y alguien que trabaja por y para el bienestar social. Él es Eduardo Maiz y se encarga del área de acción social y de vivienda en el Ayuntamiento bilbaíno, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, en estos momentos llevo la responsabilidad de todo lo que son servicios sociales del Ayuntamiento y también viviendas municipales. En esta época de crisis es difícil decidir una persona que está en este tema de acción social, de vivienda, ¿qué dinero se destina a qué? Porque los presupuestos, bueno, pues se lleva una pequeña parte, ¿no? Si hacemos un balance del año pasado, el área de acción social gestionó 41 millones más o menos de euros, ¿no? Sí. ¿Fue suficiente? ¿Ahora ya toro pasado o no llega para todo lo que uno quiere hacer? Bueno, nosotros en el Ayuntamiento uno de los criterios fundamentales fue que el volumen económico que estábamos gastando en años anteriores lo mantuviésemos para los años siguientes, ¿no? ¿Y esto qué ha significado? Bueno, pues que el presupuesto, si en años anteriores era de un 7%, en estos momentos, el 2011 y el 2012, ha sido del 9% del presupuesto global del Ayuntamiento, es decir, que ha habido un incremento, ¿no? Y esos 41 millones de euros pues los destinamos un poco a todos los colectivos que en principio son de atención. Una parte importante a mayores, 20 millones, más de 5 millones a la parte de menores y todas las cosas que hay atrás, que ya algunas de ellas luego comentaremos. Luego, una parte también importante es para las personas en procesos o en situación de exclusión o con problemas dentro de los cuales están las personas sin techo. Y esas serían un poco las grandes partidas, ¿no? Dentro de las personas sin techo, pues también está todo el tema de los albergues, de los comedores sociales, de bueno, pues todo lo que son las ayudas y acompañamiento de estas personas con una situación mucho peor que otras, ¿no? Ha habido algo novedoso en el año pasado, que fue que por primera vez quien se ha encargado de gestionar todo el tema de la renta de garantía de ingresos, de esas tramitaciones, ha sido Lanbide, ¿no? Sí, hubo una modificación tras la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en el 2008, en el 2011, en diciembre, por parte del Gobierno vasco se llegó a un acuerdo dentro del Parlamento vasco de que todo lo que era la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda fuese gestionada por Lanbide. Esto significó bueno, pues un esfuerzo organizativo más importante para Lanbide, que tenía que tomar las competencias, pero también por parte de los ayuntamientos y diputaciones que hasta ese momento hacíamos esa gestión. Los ayuntamientos tenían un poco la obtención de los datos básicos de los servicios sociales de base y a través de eso detectábamos qué personas necesitaban y qué personas, en función de lo que dice la ley, tenían derecho a adquirir esa renta garantía de ingresos, que son unos ingresos mínimos, que además es una renta periódica, es decir, se da todos los meses del año, unido a la prestación complementaria de vivienda, que también es una ayuda adicional para aquellos que también necesitan pues algún tipo de complemento económico para el piso, pagar alquileres o pagar vivienda, ¿no? Entonces, eso significó, bueno, pues la transferencia progresiva en unos meses de todos los archivos, de todas las bases de datos que teníamos, de todas las personas que estaban integrados, porque detrás de ello también estaba, con cada una de esas personas hacía una especie de contrato, un convenio de inclusión, en donde había una especie de tienes derechos pero también tienes obligaciones y los tienes que cumplir, ¿no? Entonces, todo eso fue transferido al Gobierno y desde el 13 de diciembre, que fue la fecha del comienzo de diciembre del 2011, ya pasó esto a Lanbide. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Hombre, la experiencia ha sido algo dura para todos, porque, bueno, como siempre, transferir tantos datos y tanto volumen de información que corresponde a tantas personas y, sobre todo, porque detrás hay necesidades personales muy específicas donde el recibirlo o no recibirlo es complicado, es muy duro o puede ser duro, pues eso también ha habido algunos desajustes que yo creo que por parte de Lanbide se está intentando corregir de la forma más rápida y evitar que las personas que tienen derecho a ello, porque es un derecho subjetivo, las personas que tienen derecho a ello pues lo reciban sin ningún problema. ¿Cuántas más o menos se tramitaron a lo largo del año pasado? Mira, ¿Cuántas personas pudieron obtener esta ayuda? Sí, bueno, de las personas que en estos momentos, a finales del 2012, más de 15.000 personas en Bilbao reciben renta garantía de ingresos por un importe económico de 120 millones de euros, es decir, que es una cantidad bastante importante. Sí. Y además de esto, 5.000 personas, de esos 15.000, otras 5.000, reciben prestación complementaria de vivienda, que es otra ayuda económica adicional para lo que comentábamos de vivienda, ¿no?
¿A quién va dirigida esta ayuda? O sea, ¿quiénes pueden...? Bueno, la renta de garantía de ingresos lo que pretende es ayudar a los que no tienen ingresos. Ningún tipo de ingresos, Ningún que no tipo de trabajen o ingresos. igual o... Pero tienen una doble virtualidad. Primero, aquellas personas que tienen algún tipo de ingresos, por ejemplo, pensiones de viudedad muy pequeñas, otro tipo de pensiones, que tienen también, por ejemplo, hacen trabajos parciales que no llegan a la cantidad de lo que sería la renta de garantía de ingresos, hay una especie de complemento a lo que han ganado que también se reparte, ¿no? Y para alcanzar unas determinadas características que al final es un poco lo que interesa, ¿no? Que es que estas personas, bueno, pues más o menos cobren por encima de los 700 euros, dependiendo del tamaño de la unidad convivencial, ¿eh? Porque irá, por ejemplo, la renta de garantía de ingresos va desde unos 700 a un poco más de 900, dependiendo de si eres solo, si vives con más gente, si tienes gente a tu cargo, etcétera, etcétera. Y también la prestación complementaria de vivienda es igual, ¿no? Son alrededor de 250 euros por unidad convivencial, más otros 50 o un poco más para aquellas personas cuando la unidad es un poco más grande, ¿no? Y esto es lo que pretende con eso, es que los que menos tienen, los que menos recursos ingresan, tengan suficiente como para vivir de forma adecuada, aunque a veces, bueno, pues como siempre esto es escaso y la gente pues le gustaría recibir más, pero yo creo que es un elemento de solidaridad. Os voy a dar un dato de comparación para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Decimos que en Bilbao hay 15.000 renta de garantía de ingresos. Bueno, pues Barcelona, con su población de 2 millones de habitantes, solo tiene 3.000. Barcelona tendría que estar dando entre 50 y 60.000 rentas de garantía de ingresos para hacerse a los datos. ¿Esto qué implica? Que por parte de la sociedad vasca pues somos muy solidarios y una parte importante de los recursos lo destinamos precisamente a esto, ¿no? Y yo creo que esto hace también que el daño de la crisis sea menor, que la situación de poder, bueno, pasar este periodo de tiempo que nos está resultando a todos muy largo, pero pasar en esta situación de tiempo con alguna ayuda que te permita por lo menos sortear, ¿no? Y esto es una cosa que yo me gustaría recalcarlo, porque yo creo que tiene mucho valor. Y hay que reconocer que todos, porque además eso son, como viene de los impuestos, pues participamos todos los ciudadanos, pues nos hemos dotado precisamente de ese tipo de ayuda para los que menos tienen puedan ser socorridos, ¿no? ¿Y cómo pueden solicitarlas estas ayudas? ¿Alguien que cree que puede entrar, ¿no?, en ese rango? Sí, bueno, lo que tiene que hacer fundamentalmente puede hacerlo de dos maneras. Una es o bien al servicio social de base del ayuntamiento, que nosotros tenemos 11 en cada uno de los distritos, hay un servicio social de base, y ahí le indican qué hacer, qué documentos se le va a pedir, qué tipo de prestaciones puede alcanzar, si le va a poder corresponder o no, aunque luego la decisión final sea de la ANVIDE, ¿no? O ir a la oficina de la ANVIDE directamente, ¿no? De cualquiera de las dos maneras, pues si va al servicio social de base se le va a informar de los pasos a dar, y de allí le van a remitir a la ANVIDE, pero ya un poco más orientado y un poco más informado y más asesorado de las documentaciones que va a necesitar para cuando vaya allí, ¿no? El desempleo también es un problema, ¿no?, que genera todo esto que estamos viviendo ahora. En el mes de febrero, 1.455 personas más, por así decirlo, están en paro respecto al mes anterior. ¿Se ha notado que hay más parados, que hay más personas que piden ayudas de este tipo? Sí, en los últimos años, desde el 2008 al 2012, el incremento de las ayudas han sido más del 35%. Es decir, quiere decir que hemos pasado de unas 12.000 personas que cobraban RGI en el 2007 a 15.000 en estos momentos. Es un salto importante, ¿no? Y en PCV todavía ha sido el salto más importante, pues más del 40 y tantos % se han incrementado también las ayudas. ¿Qué ha pasado en el periodo de la crisis? El periodo de la crisis es una crisis que empieza en el 2008, más o menos, y ha ido cayendo de forma progresiva. De forma progresiva se ha ido incrementando el paro, de forma progresiva la gente se ha ido comiendo también las prestaciones por desempleo, de forma progresiva se van comiendo los ahorros que van teniendo y de forma progresiva la gente va poniéndose en una situación de riesgo de pobreza o de riesgo de exclusión y con necesidades. Con lo cual, bueno, pues es entendible que, bueno, pues tengamos esa cantidad o más, por lo menos en los próximos años, y esperando que la crisis acabe de una vez y se recupere el ritmo económico, porque nadie quiere recibir una ayuda. Si
tiene trabajo y puede sostenerse, pues es mucho mejor tener trabajo. Y además, desde el punto de vista personal y de dignidad personal, pues también es mucho más importante tener un trabajo que te den una ayuda. Aunque bueno, en el caso de que necesites, pues está bien que exista, ¿no? Hay gente que igual le da vergüenza, ¿no? Ir a Lanbide y decir, mira, estoy en una situación así. Yo creo que no, yo creo que en ese aspecto no. Es posible que haya más vergüenza en utilizar a veces recursos que utilizan, por ejemplo, las personas sin techo, los comedores sociales, etcétera, más que en ir a pedir. Porque al final hay que pensar que esto es un derecho que tenemos todos los vascos y vascas y que nos hemos dotado mediante ley de ese derecho, ¿no? Y como es un derecho, pues hay que pedirlo. Si lo necesitas, ¿por qué no? Si alguien está en duda de si puede o no percibir un tipo de estas ayudas, que vaya a preguntar. Que vaya a preguntar. Lo mejor es ir a preguntar, ¿eh? Es decir, que al final, bueno, pues sí que es verdad que te exigen que no tengas más recursos que de un determinado nivel, que no ganes más dinero de lo que dice la renta de garantía de ingresos, que no tengas propiedades excepto tu vivienda habitual. Bueno, ese tipo de cosas, y además pues te dirán, oye, pues si tienes o no tienes, o te pueden dar complementos o no, o tienes derecho. Yo creo que lo más importante es la orientación, ¿no? Entonces, y la información. Entonces, que vayan y que no duden. O servicios sociales de base o Lanbide, no hay ningún problema. Hay otro tipo también de ayudas que son las de emergencia social, ¿no? Sí. Casi 8.000 personas lo solicitaron el año pasado. ¿Cómo está este tema? ¿Qué tipo de ayuda es? Sobre todo, para dejar claro a las personas, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de ayuda pueden percibir? Hemos hablado de lo que es en volumen económico, lo más importante, que es la RGI y la prestación complementaria de vivienda. Luego hay otras ayudas que son más pequeñas, o en volumen económico son también importantes, porque, por ejemplo, las ayudas de emergencia social gastamos 3,8 millones de euros. Fundamentalmente, ¿a qué va destinado? A temas de vivienda, es decir, pago de alquileres, pago de hipotecas, reparaciones en el domicilio, porque hay muchas veces que se te rompe la lavadora o se te rompe el frigorífico y hay que reponerlo, hay que gastarse un dinero para ello. Prestaciones básicas, por ejemplo, las gafas o dentista, que necesitas, y entonces, bueno, son ayudas. De esos 3,8 millones de euros, más de la mitad es para el gasto de vivienda, es para temas de vivienda. O tienes unas goteras. Y hay muchos gastos que van surgiendo en las familias que cuando no tienes suficiente capacidad económica, pues necesitas esos gastos básicos. Además de estas ayudas de emergencia social, que como bien decías, se hicieron más de 8.000 solicitudes, aunque luego solo se formalizaron 5.500 y más o menos aproximadamente unos 4.300 recibieron esa prestación por ese importe que decíamos. También hay otros tipos de ayudas, que son las ayudas especiales municipales, ya en cuantía menor, que son 400.000 euros, y de esas también aproximadamente más del 50% se dedican a vivienda, y en el año 2011 empezamos con un plan especial de pobreza con 300.000 euros y este año ya lo hemos subido a 480.000 euros. De esos también 200.000 corresponden a temas en relación a vivienda. Entonces, todos ellos tienen unas características y lo mismo que hemos dicho para el resto de prestaciones, que vayan a un servicio social de base, que lo pregunten y le informarán si tienen derecho, si no tienen derecho, qué tipo de documentación tienen que aportar, etcétera. Con lo cual, bueno, pues si tienen un problema, que se acerquen. Claro, muchas veces dicen, es que igual esas ayudas son destinadas a otras personas, no a mí. No importa, es decir, que tú puedes pensarlo, pero yo creo que lo que hay que hacer es, hay que ir, ¿no? A ir y preguntar, oye, ¿tengo derecho? Sí. Pues perfecto. ¿No tengo derecho? Pues no tengo derecho, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que la gente tiene que resolver la duda actuando. En el año 2012 pues estamos haciendo un balance del año pasado en que se ha gastado, ¿no? Por así decir, esos 41 millones de euros. Casi 10.000 personas se inscribieron en las solicitudes de alquiler de vivienda social. Bueno, aquí hay ¿Son muchas, son pocas? ¿Ha subido en comparación con otros años? Ha subido respecto a otros años, eso es verdad. La mayor parte de ellas, más del 50%, son personas jóvenes. Es decir, personas... ¿Como el acceso a primera vivienda? Bueno, sí, como acceso a un primer alquiler. Estamos hablando de vivienda en alquiler en Bilbao. Entonces, ¿qué nos sucede también con esas viviendas en alquiler? Bueno, que luego cuando les ofrecemos, porque bueno, hasta ahora se hacía por una serie, fundamentalmente por lista y por antigüedad, cuánto tiempo te habías apuntado en Etxebide y luego te contaban a ver cuánto vas de antigüedad y en función de eso la media de espera solía ser unos 6 años más o menos. 6 años. Ahora lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco los criterios e intentamos meter criterios de idoneidad. ¿Por qué?
porque nos encontrábamos que a veces entre lo que uno pedía y lo que necesitaba, y con lo que luego se le ofrecía desde viviendas municipales, no había una correlación. Entonces, lo que hemos buscado también es que determinado tipo de colectivos también tengan una cierta prioridad. ¿Prioridad cuándo? Cuando hay menores, cuando hay una situación de exclusión económica sobrevenida por la crisis, cuando hay víctimas de violencia de género o de maltrato, cuando hay personas con dependencia. Esos tienen prioridad en la obtención de la vivienda. Pero hay que pensar que Bilbao tiene el parque más grande de toda España respecto a su población, que son 4.000 viviendas en alquiler. Claro, hay otras personas que también, además de esas que decimos, de que serían personas con más problemática, que también están esperando a su vivienda y tienen derecho a ello, ¿no? Entonces, hay que compaginar todas estas circunstancias para que, bueno, pues por lo menos lo que haya lo podamos repartir lo más justamente posible, ¿no? ¿Cuánto puede venir a costar un alquiler social ahora mismo en Bilbao? Pues depende mucho, porque depende del tamaño, de la ubicación, del lugar, etcétera. Pero podemos estar hablando de unos 300 euros aproximadamente. Unos 300 euros. Luego hay alquileres más grandes y la casa es más grande, etcétera, depende un poquitito, metros, ¿no? Pero bueno, pero más o menos estaríamos hablando de eso. Es decir, que estamos más o menos al 40% del precio de mercado del alquiler en Bilbao. Se ha notado con la crisis que ha habido desahucios que se han dado en Bilbao y que estas personas, claro, se quedan en la calle, por así decirlo. No puedo pagar el piso, me echan, me quedo en la calle. ¿Puedo acceder a una vivienda social? ¿Es lo primero que tienen que hacer? Sí, nosotros con el tema de los desahucios, que es una preocupación y ocupación importante, aunque luego ya te daré algunos datos también para que pongamos los números en su sitio, que Claro, también es, ¿no? Porque que también es importante, ¿no? Entonces, en concreto, en lo que son viviendas municipales, de esas 4.000 viviendas, desahucios realizados han sido 20, de los cuales solo 4 han sido realmente ejecutados, porque en el resto ha habido acuerdo con la persona que estaba. Es decir, que al final pues han entregado las llaves, a veces no aparecía la persona que tenía el contrato, en ocasiones ha sido también pues por mala convivencia, pues porque o habían destrozado el piso o tenían problemas con los vecinos de cierta violencia en la comunidad. También gente que, bueno, pues que ha incumplido el contrato, por ejemplo, por realquilando a una o dos personas, habitaciones, etcétera. Es decir, cuando tú firmas el contrato lo firmas con una serie de condiciones y eso están incluidas. Y en ese caso, pues también a veces tienes que llegar al desahucio. Por ejemplo, tengo aquí los datos un poco de lo que está pasando últimamente con el tema de desahucios en Vizcaya, ¿no? Hay quien ha llegado a decir que ha habido 454 desahucios en Bilbao, ¿no? Bueno, yo creo que hay que limitarlo. Mira, en el año 2012, y estos son datos de las ejecuciones, son datos de justicia, ¿no? Si tú te metes en justicia.net y preguntas a ver cuántas ejecuciones hipotecarias y subastas han producido, pues te enteras. Los datos, en Bilbao, sí, en el año 2012 hubo 121 ejecuciones hipotecarias, de las cuales pasarían a subasta, en principio todas ellas. Bueno, pues en 104, es decir, más del 83%, se ha cancelado la subasta. ¿Esto qué significa? Que después ha habido un acuerdo entre la entidad que ha prestado el dinero y el usuario. Solamente se ejecutaron 17 subastas, solamente 17. Claro, ¿eso qué significa? Bueno, pues que podemos limitar un poco mejor el número. Y eso es lo que sería en relación a crédito hipotecario. Y en relación a pago de la renta, son datos del año 2011, pero por pago de alquiler, en todo Vizcaya, el año 2011 fueron 310 ejecuciones por impago de renta de alquiler. Si llevásemos las cifras a Bilbao, estaríamos hablando de unas 90 aproximadamente. Pero el dato más a resaltar es que hace 4 años, en el año 2007, fueron 552 en todo Vizcaya respecto a los 310. Es decir, que ha habido un descenso de un 44% de las ejecuciones por no pago de renta.
Antes había más, igual no se oía, no se hacía saber. Bueno, pues no le dábamos la importancia mediática que le estamos dando en estos momentos, ¿no? Es decir, bueno, y esto no quita ningún hierro o no quita ninguna importancia para aquellas personas que están en esa situación. Es decir, que la persona que llega a esa situación pues genera una situación de angustia, pues yo creo muy importante, ¿no? Porque al final le damos muchísimo valor al vivir en un sitio, ¿no? Porque es tu espacio vital básico, ¿no? Y desde ese punto de vista, para nosotros por eso tiene mucha importancia el que intentemos resolver en la medida de lo posible. Está claro que hay que modificar la ley, porque la ley debe ser modificada en relación a la ley hipotecaria, en relación a las cláusulas abusivas, en relación a la dación de pago por no poder pagar tú devuelves el piso, que se te cancele la deuda. Bueno, ese tipo de cosas hay que resolverlas y los intereses de demora pues no pueden ser pues tan importantes como son en estos momentos. Bueno, yo creo que hay elementos que son básicos para que no se produzca la situación de llegar a extremo como es un desahucio, ¿no? En todo caso, nuestro interés es de que ante cualquier persona que se encuentre en esta situación, bueno, pues que recurra a los servicios sociales de base, le intentaremos ayudar, le intentaremos asesorar, le intentaremos informar, le podemos dar información y asesoramiento jurídico, si tienen problemas psicológico, sanitario, etcétera, y acompañar, porque muchas veces, o buscar soluciones pequeñas económicas que nos ayuden a salir del problema, ¿no? Y en este aspecto, para nosotros es muy importante que la gente venga y nos lo cuente, porque si no lo cuenta, no podemos hacer nada, y eso es básico, ¿no? Yo creo que en estos momentos de crisis la gente también tiene que pensar que hay que salir, tienes que salir de tu agujero y hay que pedir ayuda. Y si hay que pedir ayuda, se pide ayuda, no pasa nada, no se pierde nada por pedir ayuda. Muchas personas que quizá igual la llevan mal, ¿no? Eso de pedir ayuda a los demás o de dar a conocer mi vida íntima. Entonces... Bueno, la vida de cada uno es bastante compleja y complicada, pero yo creo que en este caso concreto el mensaje que tenemos que mandar a la gente es: si tienes problemas, vente y lo intentamos ayudarte a analizarlo, a buscar salidas, a buscar medidas que pueden ser variadas para, bueno, pues por lo menos paliar la situación, ¿no? Quizá les recomendarías que antes de llegar a una situación en la que ya casi no hay solución, que nos lo digan con tiempo, que nos lo digan con tiempo, porque las medidas a veces no son de hoy para mañana, aunque algunas veces hemos resuelto. Y estoy recordando un caso concreto de la semana pasada, nos llegó el jueves, que el viernes le lanzaban, se tenía que marchar de la casa y bueno, ya todo correr, pues ya acabamos haciendo un contrato en viviendas municipales, pero no es la forma de hacer las cosas. Yo creo que las cosas, porque creo que hay pasos previos, desde la renegociación de la deuda, de hablar con el banco, de muchos pasos anteriores antes de que ya sea la inminencia del desahucio, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se sigue cuando alguien pide ayuda y dice, mira, me pasa esto, no he podido pagar mi hipoteca o el alquiler y creo que me van a echar? Bien, nosotros lo que hacemos es, a través del servicio social de base, la trabajadora, digo trabajadora porque son la gran mayoría mujeres las que son trabajadoras sociales, lo que hacen es abrir una ficha de cada caso, mirar un poco cuáles son las circunstancias, porque las circunstancias son muy variadas y cada circunstancia exige solución diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues se valora cuál es la situación económica, se valora cómo ha llegado allí, cuáles son los ingresos que tiene, cuáles sus posibles soluciones, si vamos a tener que darle una ayuda de emergencia social, si vamos a tener que dar alguna ayuda de alquiler o del pago de alguna mensualidad, porque lo que tenemos que evitar en todo momento es que se ejecute el lanzamiento, ¿no? Entonces, y luego, pues oye, pues muchas veces lo que necesitan es un apoyo psicológico, porque bueno, están bloqueados desde el punto de vista de que no ven salida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay pues todo ese tipo de cosas, asesoramiento jurídico, bueno, que vengan, que hablen y con cada uno haremos un plan específico de qué podemos hacer. No vamos a resolver todas, eso también lo digo de antemano, pero por lo menos vamos a intentar paliar las cosas. Cuando se llega a una situación extrema, ¿no?, de desahucio, hay veces que, bueno, pues las personas encargadas, ¿no?, de realizar ese desahucio no lo quieren hacer, ¿no? Es algo que tiene que ser duro. Yo he oído que policías y bomberos de Bilbao pueden negarse a decir, si les mandan ejecutar un desahucio... Los desahucios no los ejecuta el ayuntamiento, ni la policía municipal, ni los bomberos. Los desahucios los ejecuta una comisión rogatoria judicial que va al domicilio
y bueno, pues hace allí las actuaciones que tiene que hacer, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues ellos tienen que hacerlo. Supongo que estas cosas son muy duras, como hay otras circunstancias en la vida que son muy duras para el que lo hace, son duras para el que lo recibe, pero también para el que lo hace, ¿no? Bueno, pues yo creo que se producen y bueno, pues son cosas que hay que hacer, ¿no? O que tienen que hacer. Aunque sea inevitable, ¿no? Aunque sea inevitable, sí. Bueno, pues te iba a comentar porque hay un teléfono que yo sé que habéis puesto ahora en marcha hace muy poquito, hablando de este tema, ¿no? De los desahucios y de las situaciones extremas, ¿no? Sociales que a veces pues una familia tiene que vivir. Mis compañeros, no sé si lo tienen, mira, por ahí están poniéndolo, los teléfonos. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales, ¿no? Que lo vamos a decir, es el 94 470 1460. Y luego pueden acceder también a toda la información que tú nos estabas diciendo, también a través de los teléfonos de la Policía Municipal de Bilbao, el 092, y también de SOS Deiak, el 112. En cualquiera de todos los casos, si uno no se acuerda del teléfono que aparece del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, o llamando al 112 o llamando al 092, automáticamente le pasarán ese teléfono y le indicarán cómo le darán el teléfono para llamarlo. Pero son elementos de urgencia, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento lo que hace es atender a cualquier persona. Imaginaros, una persona ha habido un incendio y se quedan sin casa. Bueno, pues en ese momento los servicios municipales le buscan pues un sitio para estar, para acompañar, si es que no tiene solución familiar esto. Lo que pretendemos mucho más es hacer el trabajo reglado, el trabajo a través de los servicios sociales de base, porque es como se resuelve. Pero en todo caso, pues puede surgir una emergencia, entonces en ese momento utilizar estos teléfonos. ¿Es un número gratuito? Sí, sí, absolutamente gratuito, absolutamente gratuito. No puede ser de otra manera. Suponía, pero bueno, no tener un euro para llamar sería un poco... No, sí, sí. Y entonces este tipo de ayuda, cuando alguien llama a este número de teléfono, has dicho que es para más que nada urgencias, ¿no? Urgencias, pero que sí. Si les pasa cualquier cosa, que no duden. Automáticamente, ¿no? el trabajador social que recibe la llamada lo que hace es se pone en contacto con esta persona, valoran si se ven en ese momento, si van al domicilio, si no van, qué cosas habría que hacer, si hay que buscar una solución de estar en una pensión o en un hotel unos días. Bueno, todas esas cosas las resolvemos en el mismo momento. Como si a veces hay que acompañar a una persona que está en esa situación, pues hay que acompañarla a urgencias del hospital en Basurto, pues porque tiene un problema en ese momento de ansiedad o de mala situación, o gente que está sola, o lo que sea. Es decir, bueno, buscamos la solución específica para ese momento antes de luego empezar a hacer ya todo el trabajo reglado de la trabajadora social en investigación del caso y de búsqueda de soluciones. En esta época que nos está tocando vivir a todos, los que peor lo están pasando sin duda son los más desfavorecidos, ¿no? Las personas que no tienen casa, no tienen trabajo, los sin techo, por así decirlo. Se hizo un estudio hace no mucho, el año pasado, sobre la gente que vivía en la calle. ¿Qué datos se obtuvieron de él? Bueno, los datos ¿Hay más de los que se pensaban? No, la verdad es que hace otros 2 años hicimos también el mismo estudio y este fue en noviembre del año pasado, hicimos el estudio y los datos nos dijeron que el número de personas sin techo que había en Bilbao eran iguales que hace 2 años, es decir, no habíamos notado un incremento. La ventaja de ese día fue que lo hicimos a la vez en las 3 capitales, que lo hicimos también en Vitoria y en San Sebastián y aquí, y que en estos momentos se está trabajando los resultados de aquello para hacernos una idea de cuál es la tipología de las personas que viven en la calle, en las capitales, también participó Baracaldo, cuál es la tipología de las personas que están allí para también búsqueda de soluciones más programadas o más estudiadas o más específicas, ¿no? Con lo cual, la conclusión fue de que no tenemos un incremento de personas en esa situación, lo cual, bueno, pues nos dejó tranquilos de que no había un incremento. Ya lo sospechábamos, porque no habíamos notado un incremento, por ejemplo, ni en comedores sociales, ni en peticiones, sí igual en peticiones de alimento, pero no en relación a las personas sin techo, sino de quizás igual más esas familias que han ido perdiendo recursos y que también pues tienen necesidades básicas a cubrir, entre las cuales está la alimentación y el vestido, ¿no? Ya aparte de la vivienda de lo que hemos hablado. ¿Cuántas personas más o menos hay en Bilbao que no tienen...? Pues alrededor de 300, 280, 290, 300, dependiendo de los momentos, puede haber en algún momento concreto, como en la época de verano, puede haber alguno más, pero más o menos nos comportamos en esa situación. Y parecido número lo encontramos hace 2 años, o sea que no ha habido un incremento. Y sobre estas personas lo que hacemos desde el punto de vista del ayuntamiento, aparte de que algunas de ellas pues sean
puedan recibir ese tipo de ayudas económicas que hemos comentado, por la RGI o la PCV o ayudas económicas. Sobre esas personas también luego lo que hacemos es programas básicos, que como decíamos son vivienda, alimentación y vestido. ¿Cuál es el vivienda? Nosotros a través de los albergues, que es un poco la forma de organización. Albergues propios tenemos el albergue de Mazarredo y el albergue de Lejabarri. El de Lejabarri tenemos 72 camas y en el albergue de Mazarredo, que en estos momentos estamos buscando una nueva ubicación porque es un local que nos lo dejó RIA 2000 y ahora bueno, pues tenemos que buscar una ubicación similar a lo que tenemos. Ahí tenemos 32 camas de baja exigencia y en la época invernal abrimos 50 camas más y cuando ya baja mucho las temperaturas otras 50, pero en ese caso son colchonetas con saco de dormir para la gente que está en situación un poco más extrema, donde las temperaturas sean de 0 grados, etcétera, ¿no? Además de esto, además de lo que son los albergues, utilizamos también los comedores sociales. Y en los comedores sociales lo hacemos en colaboración con instituciones, financiando por parte del ayuntamiento, que tenemos 3 comedores sociales en Conde de Aresti, en Franciscanos y las Adoratrices. Entre los 3 el volumen de comidas, que seguro que lo tienes tú mejor el dato ahí, pero yo creo sí. que me parece que tengo por aquí puesto que el comedor de los franciscanos da unas 108 comidas y cenas cada día. El de Cáritas, el de las Apostólicas, da 200 comidas al día. Y el de Conde Aresti, 50 comidas y 100 cenas cada día. Sí, eso es. Entonces, son los datos que en lo que son comedores sociales, ¿no? Y luego, además de esos 2 albergues que hemos comentado, que son propios, tenemos también subvencionados por nosotros otras 80 camas aproximadamente entre Lurberri, entre Oncha, Lago Nartean y Ozanan. Entonces, entre todas, con lo cual estaremos en estos momentos ofreciendo en los momentos de máxima oferta de unas 280 plazas de atención para personas sin techo. A pesar de eso hay gente que quiere seguir viviendo en la calle. Te iba a preguntar, ¿se cubren todas o hay gente que lo rechaza? No, hay gente que prefiere... A ver, dentro de esos colectivos que de las personas sin techo, hay bastantes nacionales, pero también hay extranjeros. Algunos de ellos hacen un poco esas actividades que vemos de recoger hierros o recoger cosas o tal. Bueno, entonces hay mucha gente que solo agrupa y prefiere vivir en un pabellón antes de ir al albergue porque, claro, allí no puede llevar lo que él ha recogido, ¿no? Entonces son sus propias situaciones. Y hay gente que, aunque no tenga nada, pues no quiere vivir. Fundamentalmente estos suelen ser más en relación a problemas de enfermedad mental, fundamentalmente consumo de alcohol y sustancias, y pues hay un determinado número de gente que no quiere. En las épocas más duras, pues a veces la policía la policía municipal casi le dice venga y le llevan al albergue, ¿no? Pero bueno, ese tipo de personas también tenemos así. Pues, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y a la vuelta venimos con muchos más temas que tenemos por delante? Ustedes no se muevan, que volvemos enseguida.